Entonces, para empezar, hay que entender que el dorso, como tal, o la espalda, va a estar formado por toda la parte posterior del tronco, por debajo del cuello y por encima de la región glútea. Va a comprender todo lo que es la columna vertebral y la médula espinal. La columna prácticamente se extiende desde la base del cráneo hasta la punta del coxis. Aparte de proteger a la médula espinal, la columna va a soportar el peso y va a transmitir todo esto hacia los miembros inferiores a través de la pelvis. Y va a ser toda esta área donde está adosada la cabeza y el cuello, y así como los miembros. Y toda la región de la espalda va a incluir lo que es la piel y el tejido celular subcutáneo, los músculos, las vértebras, las costillas, la médula espinal y diversos nervios segmentarios que le van a dar aquí su función. Entonces, como ya sabemos nosotros, la columna vertebral va a estar dividida, que va a ser la parte ósea de la región del dorso. Vamos a tener que va a estar conformada principalmente por 7 vértebras cervicales, 12 vértebras torácicas, 5 vértebras lumbares, el sacro, que es la unión de 5 vértebras sacras fusionadas, y en la parte final el coxis, que pueden ser entre 3 a 4 vértebras coxígeas fusionadas. Entonces, en total, en un adulto normal va a constar de 33 vértebras. Y los que van a tener movimiento como tal son las primeras 25 vértebras superiores. Las 9 vértebras inferiores, que son las del sacro y las del coxis, van a estar fusionadas como tal. Y esa fusión la vamos a encontrar a partir de los 30 años de edad. Vamos a ver que las vértebras como tal van a tener ciertas estructuras. Vamos a ver que esta sería como una vértebra típica. Entonces, las vértebras, acuérdense que van a variar dependiendo del sitio donde se encuentren y de la porción que estemos revisando. Una vértebra típica como tal se va a componer de un cuerpo vertebral, que aquí lo tenemos en color azul, y un arco vertebral que va a presentar 7 procesos o 7 apófisis. ¿Ok? El cuerpo vertebral como tal va a ser la parte anterior, la parte más grande, y tiene una forma de aspecto cilíndrico. Este cuerpo lo que va a hacer es aportar la fortaleza a la columna vertebral, soportar el cuerpo del peso, y el tamaño del cuerpo vertebral va a ir aumentando a medida de que va a ir descendiendo por la columna. Ya que, por ejemplo, la mayor cantidad de cuerpos que van a estar soportando el peso van a ser desde las vértebras T4 hacia abajo, y generalmente el hueso que va a estar formando el cuerpo de la vértebra va a ser hueso de tipo trabecular, esponjoso, que va a estar rodeado por una delgada capa externa de hueso compacto. Y recuerden que el hueso trabecular es este hueso que tiene forma como de redes, que lo que hacen es que se forman diferentes vectores para soportar el peso como tal y para distribuirlo de forma equilibrada. Estos cuerpos vertebrales van a estar en comunicación con la vértebra superior y la vértebra inferior a través de lo que son los cartílagos intervertebrales o los cartílagos intervertebrales. Eso es lo que van a dar es que se comunique y que dé la movilidad, ciertos rangos de movilidad entre las vértebras superior y la vértebra inferior. Eh, Esto es como tal, si se fijan, de las apófisis que vamos a ver, de los 7 apófisis que presenta la vértebra típica como tal, pues primero tenemos el arco, ¿ok? Este arco que es el que va a dar la forma junto con la parte posterior del cuerpo para el canal medular, el canal por donde va a pasar la médula espinal y las meninges. Entonces, este arco va a estar fijo al cuerpo vertebral a través de un pedículo, ¿ok? Después, estos pedículos vamos a ver que va a tener 2 apófisis
transversas. ¿Ok? Entonces, apófisis transversas o procesos transversos. Y en la parte posterior va a haber un proceso más largo, dependiendo de la vértebra, que va a ser el proceso espinoso o la apófisis espinosa. La apófisis espinosa va a estar unida al pedículo a través de una lámina. Entonces tenemos dos láminas, una lámina a cada lado. Y después tenemos las carillas o las apófisis articulares. Estas apófisis articulares vamos a tener dos apófisis superiores y dos apófisis inferiores que se van a estar comunicando con los cuerpos, bueno, con las arcos, los arcos vertebrales de cada una de las vértebras, tanto superior como inferior. ¿Ok? Entonces, esos serían los 7 procesos. 4 procesos articulares, 2 superiores, 2 inferiores, 2 apófisis transversas y una apófisis espinosa. ¿Ok? Entre cada, entre cada arco vertebral, arco vertebral y las apófisis articulares inferiores vamos a tener una escotadura vertebral inferior. Y entre las apófisis superiores y el cuerpo vamos a tener una escotadura vertebral superior. Estas escotaduras se juntan, por ejemplo, la inferior con la escotadura superior para formar lo que es el foramen o el orificio vertebral. Entonces, la sucesión de forámenes vertebrales en la columna va a conducir o va a formar el conducto vertebral. Entonces, este foramen vertebral también, este canal medular se va a ir juntando con todas las vértebras y va a formar el conducto vertebral por donde va a pasar la médula espinal. Entonces, esta sería la estructura de una vértebra típica. ¿Ok? Ahorita vamos a ver cada una de las diferentes vértebras y cuáles son sus modificaciones. Entonces, si nosotros observamos aquí, por ejemplo, este es a nivel de más o menos de la región lumbar, bueno, más bien de la región de torácica. Aquí tenemos el cuerpo vertebral y entre cada cuerpo vertebral va a ir su disco intervertebral. Dentro del canal medular van a ir dentro todas las estructuras del sistema nervioso central de la médula espinal. Entonces vemos cómo está la médula espinal, está recubierta por la pía madre, después por la aracnoides y entre la pía y la aracnoides va a estar el espacio subaracnoideo. Y después cubriendo a la aracnoides tenemos a la dura madre. Vamos a tener un plexo vertebral antero interno y después vamos a tener el espacio extradural que va a estar cubriendo a la dura madre. Y aquí vamos a tener el ligamento longitudinal posterior que va a estar por dentro del canal medular, en la parte posterior del cuerpo vertebral y vamos a tener por delante del cuerpo también otro ligamento longitudinal anterior. Si se fijan aquí, tendríamos lo que sería la escotadura superior y aquí la escotadura inferior. En la escotadura superior vean cómo salen los forámenes, por donde van a salir los nervios espinales. Van a salir aquí sus ganglios espinales y van a empezar a dar sus ramas, su rama anterior y sus ramas posteriores. En este tenemos aquí esta que sería la apófisis transversa de esta vértebra y aquí va a tener una carilla articular. Y estas carillas articulares, como vamos a ver más adelante, corresponden al sitio para que se articule la costilla. Entonces, esta es una vértebra torácica. Y en la parte posterior vamos a tener ya su apófisis espinosa. Aquí tenemos las apófisis espinosas. Entonces, esto es como va a ir pasando, como se van a ir expandiendo y van a ir saliendo las raíces nerviosas dentro de la médula espinal. La irrigación y la distribución de todo el sistema nervioso central, que es de la médula espinal, eso lo van a ver en neuroanatomía. Nosotros no vamos a hablar como tal de toda esa distribución y de la irrigación de las meninges, porque eso lo van a ver en neuroanatomía. Nosotros nos vamos a encargar de ver toda la región eh, muscular y ósea de la médula, de la columna vertebral y de la región posterior. Entonces, este es otro esquema. Este va a ser un corte axial, donde podemos ver aquí cómo está la médula espinal, cómo van a salir sus raíces anteriores, sus raíces posteriores para formar el ganglio y después la rama posterior y la rama anterior. Y se van a juntar aquí en la parte anterior tenemos la aorta,
Tenemos el plexo prevertebral junto con sus cadenas simpáticas prevertebrales y sus ganglios simpáticos, cómo se comunican aquí con los componentes viscerales a los ramos anteriores y los ramos posteriores. Entonces, estas comunicaciones se hacen por detrás o posterolaterales a lo que sería el cuerpo vertebral. Entonces, vamos a empezar a hablar primero de lo que serían las vértebras cervicales. Entonces, las vértebras cervicales van a formar como tal el esqueleto del cuello. Estas van a ser las más pequeñas de las vértebras móviles y se localizan justamente entre el cráneo y las vértebras torácicas. Su menor tamaño se debe al hecho de que van a soportar menos pesos que las vértebras inferiores, cuyo tamaño va a ser mayor. Aunque los discos intervertebrales cervicales son más delgados que los de las regiones inferiores, son relativamente gruesos en comparación al tamaño de los cuerpos vertebrales que unen. Las características distintivas de las vértebras cervicales van a ser que presentan un foramen transverso. En sus apófisis transversas van a presentar estos agujeros transversos. Las arterias vertebrales y sus venas acompañantes van a atravesar dichos forámenes, excepto en C7, que transmite solo pequeñas venas accesorias. Por lo tanto, en dichas vértebras, los forámenes van a ser más pequeños que en las otras vértebras cervicales y en ocasiones C7 puede estar ausente estos forámenes transversos. ¿Ok? Entonces, esa es la característica principal, la presencia de estos forámenes transversos, que es por donde va a atravesar la arteria vertebral. Después, los procesos transversos de las vértebras cervicales también van a terminar en lo que serían dos proyecciones, un tubérculo anterior y un tubérculo posterior. ¿Ok? Estos tubérculos lo que van a causar es que proporcionan una inserción al grupo lateral de los músculos cervicales, principalmente al elevador de la escápula y a los músculos escalenos. Y los ramos anteriores de los nervios espinales cursan inicialmente sobre los procesos transversos en los surcos para los nervios espinales. Entonces, si se fijan, ya tenemos ahí dos características principales. El agujero transverso, después tenemos lo que sería su tubérculo anterior y su tubérculo posterior, y justamente aquí va a pasar el surco para el nervio espinal. ¿Ok? Estas características principalmente las vamos a encontrar en las vértebras cervicales típicas, que son de C3, C4, C5 y C6. Vamos a ver que C1 y C2, que es el atlas y el axis, eh, van a tener ciertas características diferentes a las demás vértebras cervicales, porque son las que se van a encargar de unir con el cuello. Y también C7 va a ser una vértebra diferente porque esta prácticamente está iniciando la unión con las vértebras torácicas. Y después vamos a ver que en C6, principalmente, los tubérculos anteriores se van a llamar tubérculos carotídeos, ya que las arterias carotidas comunes pueden comprimir a este nivel el surco entre el tubérculo y el cuerpo vertebral. Entonces, los procesos anteriores de la vértebra C6 se van a llamar tubérculos carotídeos. Y ven aquí como el cuerpo vertebral es un poquito más aplanado, un poquito más ancho, a diferencia de los cuerpos vertebrales de las vértebras torácicas y de las vértebras lumbares. Y también ven aquí que sus procesos articulares en la parte superior van a ser más aplanados a diferencia de las otras vértebras. Entonces tenemos aquí la vértebra C1,
que es el atlas, y la vértebra C2, que es el axis. Entonces, la vértebra C1, que es denominada atlas, es peculiar porque esta va a carecer de cuerpo vertebral. Si se fijan, aquí no tenemos un cuerpo como tal, ni tampoco va a tener un proceso espinoso como el resto de las vértebras. Este hueso que tiene forma de anillo va a tener dos masas laterales. Tenemos esta masa lateral y esta otra que se ven aquí. Estas masas laterales cumplen la función del cuerpo vertebral y van a soportar el peso del cráneo en forma de globo, de modo similar a el Atlas de la mitología griega, que sostenía el peso del mundo sobre sus hombros. Por eso se le denomina Atlas. Los procesos transversos o las apófisis transversas sí van a presentar su agujero transverso. Estas apófisis transversas se van a originar justamente de estas masas laterales que van a ser la función del cuerpo vertebral. Esto lo que hace es que convierta el atlas en la vértebra más ancha y lo que aumenta es también su acción de palanca con los músculos que se van a insertar en esta región, tanto en el arco posterior como en las apófisis transversas. En lugar de tener un cuerpo, vamos a tener algo que se va a denominar como tubérculo anterior. Y en la parte posterior, en vez de una apófisis espinosa, vamos a tener un tubérculo posterior y vamos a tener todo el arco posterior y el arco anterior. Dentro del arco anterior vamos a tener una faceta articular para el diente del axis, que el axis recuerden que significa eje. Las caras articulares superiores de las masas laterales van a tener esta morfología cóncava y se van a articular con las dos protuberancias de lo que sería el occipital, que serían los cóndilos occipitales, que van a estar a cada lado del foramen magno, y el arco anterior y posterior del atlas de cada uno. El arco anterior se va a articular con lo que sería el diente del axis. Y en el arco posterior también va a haber las láminas de una vértebra típica, y en su cara superior va a haber un surco para la arteria vertebral. ¿Ok? Acuérdense que las vertebrales entran después directamente a través del foramen magno hacia la cavidad craneal. Después vamos a tener, si fijan aquí están estas son las caras articulares, esta es la vista superior, y vamos a ver que después el atlas y el axis se van a articular, se van a unir, y lo que va a mantener al diente del axis en su lugar va a ser el ligamento transverso del atlas. La vértebra C2, que es el axis, también es una vértebra cervical que no es típica. Esta va a ser la más robusta de las vértebras cervicales. Entonces vemos que C1 va a soportar el peso del cráneo, mientras que va a rotar sobre C2. Por ejemplo, cuando giran la cabeza para decir que no, es ese movimiento lo está haciendo prácticamente el axis. El axis como tal va a poseer dos grandes superficies planas, que están aquí. Estas dos superficies planas son las caras articulares superiores sobre las que va a girar el atlas. La característica distintiva de C2 va a ser un proceso en forma de diente, que es el proceso odontoideo, o el proceso odontoides, que se proyecta en dirección superior a partir de su cuerpo vertebral. Tanto el diente del axis como la médula espinal dentro de sus coberturas, dentro de las meninges, van a estar rodeadas por el atlas. Entonces el diente, aquí lo vemos, cómo está justamente entrando y se articula con el tubérculo anterior del atlas. Y las masas laterales del atlas se van a articular con las carillas articulares del axis. Entonces ven aquí, esas son las carillas articulares en la parte superior y tenemos las facetas para la inserción de los ligamentos alares, que ahorita vamos a hablar de esos ligamentos.
El diente del axis como tal se va a situar justamente anterior a la médula espinal y sirve como pivote en torno al cual se produce la rotación de la cabeza. Este se va a mantener en su lugar a través del ligamento transverso del atlas. Y este ligamento se va a extender entre ambas masas laterales del atlas, pasa entre el diente del axis y la médula espinal, y de este modo va a formar la pared posterior del túnel que aloja al proceso odontoides e impide su desplazamiento posterior. Después vamos a ver que van a existir otros ligamentos que van a mantener en su lugar al atlas y al axis, que van a ser los ligamentos salares. Los ligamentos salares que se van a unir prácticamente desde el proceso odontoides en la parte posterior y se van a ir hacia el hueso occipital, en la base del foramen magno. Son los ligamentos salares. Y después tenemos otro ligamento que va a unir la parte superior del diente con el hueso occipital, que es el ligamento del vértice del diente. Hacia laterales, ya este va a ser dentro del axis, tenemos el ligamento transverso del axis, y hacia inferior va a ir la banda longitudinal inferior del ligamento cruciforme. Si se fijan, este ligamento tiene esta forma de cruz que se junte con el ligamento transverso del atlas. Y cubriendo a estos vamos a encontrar el ligamento longitudinal posterior, y este ligamento longitudinal posterior va a ser casi prácticamente la continuación de la membrana tentoria. Esta membrana tentoria es la parte superior del ligamento longitudinal posterior, que está por dentro del canal medular. ¿Ok? Entonces estas serían los ligamentos que van a mantener fija la unión atlanto-occipital. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí de las vértebras cervicales? No, todo bien. Ok. Ahora vamos a pasar con las vértebras torácicas. Las vértebras torácicas como tal van a hallarse en la parte superior del dorso y van a tener la característica principal que son el sitio de articulación para las costillas. Aquí la característica principal de las vértebras torácicas es la presencia de las fositas costales para su articulación con las costillas. Las fositas costales y otros rasgos característicos de las vértebras torácicas los vamos a ver a continuación. Entonces vean cómo aquí sus cuerpos van a tener prácticamente una forma un poquito más cuadrada y un poquito más ancha. ¿Ok? Y la apófisis espinosa va a ser un poquito más oblicua. Todo lo que serían las vértebras torácicas típicas, que serían las vértebras de T5 hasta T8, presentan todas las características típicas de las demás costillas, de las demás vértebras, perdón. Y esto lo que va a permitir es que tengan un mayor movimiento para poder articular, para mover el dorso del tórax. Las fositas articulares o las fositas para la articulación de las costillas, vamos a ver que en el cuerpo vamos a tener una faceta que se va a articular con la cabeza costal, y en la parte superior y en la parte inferior también van a tener otra faceta para la articulación. Acuérdense que las vértebras, las costillas se van a articular con su propia costilla y con la que está inmediatamente superior. ¿Ok? Entonces por eso tienen estas dos facetas articulares dentro de los cuerpos, y lo que sería el tubérculo de la costilla se va a articular con la apófisis transversa. Entonces, en la apófisis transversa también tenemos una faceta para el tubérculo de la costilla. ¿Ok? Esas serían las carillas articulares que tienen extra las vértebras torácicas. Y en las vértebras lumbares van a ser las vértebras que van a tener un cuerpo mucho más grande.
El canal medular como tal va a estar más aplanado en la parte anterior que en la parte posterior. Van a presentar su arco y tienen los 7 procesos vertebrales normales como cualquiera, sus dos apófisis transversa, sus 4 carillas, facetas articulares y su apófisis espinosa. Y por último vamos a tener el sacro, lo que ya hablamos ahorita un poquito más ahí en la región de la pelvis. El sacro va a ser este hueso que está fusionando las 5 vértebras sacras. Generalmente tiene un vértice en la parte inferior, que es el vértice que se va a articular con el coxis. Y en la parte superior tenemos a la vértebra S1 y el promontorio sacro. Este se articula con la vértebra L5 y inferiormente con el coxis. Presenta 2 facetas articulares en forma de L para el hueso coxal. Y en la parte anterior presenta los agujeros sacros anteriores. Y en la parte posterior los agujeros sacros posteriores. En su pared posterior también podemos observar cómo está el conducto vertebral, que lo que termina es por donde va a pasar la parte terminal de la médula, bueno, de la cauda equina y el filium terminal de la dura madre. Y por último tenemos el coxis, que es este pequeño hueso triangular que se articula justamente con el extremo inferior del sacro y representa la fusión de 3 o 4 vértebras coxígeas. Este se caracteriza por su pequeño tamaño, por la ausencia de arcos vertebrales y por lo tanto de canal o conducto vertebral. Entonces vamos a hablar ahora de las articulaciones, cómo van a estar unidas todas las vértebras entre sí. Entonces tenemos un tipo que son las articulaciones cigoapoficiarias o cigapoficiarias. Estas articulaciones son articulaciones de tipo sinovial. Estas van a estar entre la apófisis articular superior y las articulaciones eh, superiores e inferiores de las vértebras adyacentes. Y lo que van a hacer es una fina capa de cápsula articular que se fija a los márgenes de las facetas articulares y van a envolver cada una de las articulaciones. Entonces podemos ver aquí en la región cervical que este tipo de articulación va a ser inclinada de anterior hacia posterior. En la parte de la región torácica va a ser prácticamente vertical, casi en línea recta, mientras que en la región lumbar va a ser envuelta o curva esta articulación. Si se fijan, van cambiando dependiendo la característica de cada una de la forma de las carillas articulares de cada una de las vértebras. Entonces, estas son las articulaciones cigapoficiarias y también son articulaciones de tipo sinovial. Y después tenemos las articulaciones uncovertebrales. Esas articulaciones uncovertebrales son de los bordes laterales de las superficies de las vértebras cervicales típicas, presentan una protuberancia que es la apófisis unciforme. Esta tiene forma de cresta o de labio y estas pueden articularse con el cuerpo vertebral superior para formar estas pequeñas articulaciones uncocervicales, uncovertebrales. ¿Ok? Esas generalmente están en las vértebras cervicales, porque esta es la articulación de C4 con C5. Tenemos el disco intervertebral, pero este que es la apófisis unciforme se articula directamente con el cuerpo de la vértebra superior.
Y vamos a ver que vamos a presentar dos grandes ligamentos que van a unir los cuerpos vertebrales, que va a ser el ligamento longitudinal anterior y el ligamento longitudinal posterior. Estos ligamentos van a reforzar las articulaciones intervertebrales y lo que permiten es que no haya desplazamientos excesivos entre los cuerpos vertebrales. El ligamento longitudinal anterior se encuentra justamente unido en su parte superior a la base del cráneo y se extiende inferiormente hasta unirse a la superficie anterior del sacro. A lo largo de su longitud se fusiona con los cuerpos vertebrales y con los discos intervertebrales. Y el ligamento longitudinal posterior, como ya vimos, se vaya en la superficie posterior de los cuerpos vertebrales y va a tapizar toda la superficie anterior del conducto vertebral. Como el ligamento longitudinal anterior se fija también a lo largo de todos los cuerpos vertebrales y así como sus discos intervertebrales. Y la parte superior, como ya lo vimos, se va a conectar con la vértebra C2 y con la cara intracraneal de la base del cráneo y esa se llama membrana tectoria. Entonces la membrana tectoria es la continuación del ligamento longitudinal posterior. Después vamos a tener otros ligamentos que van a ir en la parte posterior de la columna vertebral, que va a ser los ligamentos amarillos. Los ligamentos amarillos se van a situar justamente a cada lado entre las láminas de las vértebras adyacentes. Entonces aquí vemos, por ejemplo, esta es la lámina superior y la lámina de la vértebra superior y esta es la lámina de la vértebra inferior. Y vean cómo van a estarse uniendo a través del ligamento amarillo. No, el ligamento amarillo no es continuo, solamente se va a presentar entre cada una de las láminas de los cuerpos, de las vértebras. Entonces, solamente cubre esta parte y después el siguiente va a estar uniendo, por ejemplo, este sería L2, este es L3, entonces entre L2 y L3, y después aquí vendría L4 abajo, y cada uno va saltándose de una vértebra a otra. Estos están constituidos principalmente por tejido elástico y forman la parte de la superficie posterior del conducto vertebral. Cada ligamento amarillo va a discurrir entre la superficie posterior de la lámina vertebral inferior y la superficie anterior de la lámina vertebral superior. Los ligamentos amarillos resisten la separación de las láminas en la flexión y ayudan a la extensión de vuelta a la posición anatómica. Entonces vean cómo está la parte posterior y la parte anterior de la vértebra superior. Y lo que van a formar es la parte posterior del canal medular. Los anestesiólogos cuando ponen los bloqueos, lo que tienen que atravesar ellos es el ligamento amarillo, y una vez que atraviesan el ligamento amarillo encuentran el espacio peridural, el espacio que está entre el canal medular y la dura madre. Y después tenemos a los ligamentos, que es el ligamento supraespinoso y el ligamento nucal. El ligamento supraespinoso va a conectar a todos los extremos de las apófisis espinosas vertebrales. Este va a pasar a través de ellas desde la vértebra C7 hasta el sacro. ¿Ok? Este ligamento es estructuralmente distinto con respecto a las partes más caudales y en la parte superior se va a llamar ligamento nucal. El ligamento nucal es esta estructura en forma triangular que se encuentra justamente en el pleno medio sagital. La base de este triángulo está unida al cráneo desde la protuberancia occipital externa hasta el agujero magno. Esta es la protuberancia occipital externa. Esa es la base. Su vértice va a estar unido al extremo de la apófisis espinosa de la vértebra C2, perdón, de la vértebra C7. Y la cara profunda va a estar unida al tubérculo posterior de la vértebra C1 y a las apófisis espinosas de todas las vértebras cervicales. Entonces vean cómo está formando este triángulo, este ligamento nucal,
Y en la parte posterior, ya a partir de la vértebra C7, baja y desciende para formar el ligamento supraespinoso que va a estar justamente por encima de las apófisis espinosas del resto de las vértebras hasta terminar en el sacro. Este ligamento nucal como tal es el que se va a encargar de darle soporte también a la cabeza. Va a resistir a la flexión y facilita el retorno de la cabeza a la posición anatómica. Y este va a ser también un sitio para la fijación de diferentes músculos de la parte posterior del cuello. Después, aparte del ligamento supraespinoso, entre cada una de las regiones de las apófisis espinosas, vamos a tener el ligamento interespinoso. Los ligamentos interespinosos como tal se extienden desde las apófisis espinosas de las vértebras adyacentes y se fijan en la base hasta el vértice de cada una de las apófisis espinosas. Se mezclan con el ligamento supraespinoso y con los ligamentos amarillos en la parte anterior. Entonces estos están como una lámina intermedia entre los ligamentos amarillos y el ligamento supraespinoso. Aquí nosotros lo vemos cómo está el ligamento amarillo, el ligamento interespinoso y en la parte posterior el ligamento supraespinoso. ¿Ok? ¿Dudas de los ligamentos y de las vértebras? Porque ahora ya vamos a empezar a hablar sobre los músculos del dorso. ¿No? Ok. Entonces, los músculos de la región del dorso como tal, vamos a ver que son diferentes grupos musculares que los vamos a dividir dependiendo de la ubicación en la que se encuentren. Vamos a obtener un grupo que es superficial, un grupo intermedio y un grupo profundo. Como tal, los grupos superficial e intermedio son músculos extrínsecos porque se originan en localizaciones diferentes a la región dorsal del tronco. Y estos están inervados por los ramos anteriores de los nervios espinales. Y después tenemos los músculos del grupo profundo, que van a ser músculos intrínsecos porque se desarrollan en la región dorsal del tronco y estos van a estar inervados por los ramos posteriores de los nervios espinales. Estos se encuentran directamente relacionados con los movimientos de la columna vertebral y la cabeza. En la parte posterior podemos ver aquí cómo están las ramas laterales de los ramos posteriores y las ramas mediales de los ramos posteriores que van a dar la inervación tanto sensitiva como motora de la región de la espalda. Vamos a tener diferentes puntos importantes en la región de la espalda, como es la apófisis espinosa de C7. La parte posterior, la primera protuberancia que podemos observar en la línea media, va a ser justamente la apófisis espinosa de C7. Hacia los lados vamos a tener la región del acromion. Vamos a poder palpar nosotros la espina de la escápula y el reborde medial de la escápula, así como el vértice inferior. Y en la parte posterior vamos a poder palpar la cresta ilíaca. Algo muy importante de la porción profunda de los músculos va a ser la fascia toracolumbar, que la vamos a ver más adelante. Y aquí podemos ver cada uno de los músculos superficiales del dorso. Entonces, vamos a empezar por el grupo superficial. El grupo superficial va a estar formado por estos 5 músculos, que va a ser el trapecio, el dorsal ancho, el romboides mayor, el romboides menor y el elevador de la escápula. Estos se encuentran justamente inmediatamente por debajo de la piel y de la fascia superficial. Estos van a servir de unión para la parte superior del esqueleto apendicular, que es la clavícula, la escápula y el húmero, con el esqueleto axial, que es el cráneo, las costillas y la columna vertebral. Como estos músculos están fundamentalmente implicados en los movimientos de la parte
de esta parte del tórax. En algunos casos se les van a llamar músculos apendiculares también. Los músculos del grupo superficial, como tal, se van a encargar también de participar en los movimientos del miembro superior. Entonces, el primer músculo que vamos a ver que aquí es el trapecio. Cada uno de estos músculos trapecios, tanto derecho como izquierdo, es aplanado y va a tener una forma triangular. La base del triángulo va a estar situado a lo largo de la columna vertebral. Va a unirse al ligamento nucal y al ligamento interespinoso. El vértice va a estar apuntando hacia el extremo del hombro y los músculos de ambos lados forman conjuntamente una forma trapezoidal. Las fibras superiores del trapecio van a descender desde el cráneo y la parte superior de la columna para insertarse en el tercio lateral de la clavícula. Aquí no lo vemos, pero está en la clavícula. Y el acromio de la escápula. La contracción de las fibras va a elevar la escápula, entonces cuando se suben los hombros, está funcionando ahí el trapecio. Además de que sus fibras superiores trabajan conjunto para rotar el borde lateral de la escápula hacia arriba con el fin de elevar los miembros y los brazos por encima de la cabeza. El trapecio, si recordamos, va a estar inervado por el par craneal número 11, por el nervio accesorio. Y sus fibras propioceptivas como tal van a venir del plexo cervical, de los niveles C3 y C4. La irrigación del trapecio como tal va a provenir de una rama superficial de la arteria cervical transversa, así como también de la rama acromial de la arteria supraescapular y las ramas dorsales de las arterias intercostales posteriores. Pero aquí en la parte media va a venir en la parte posterior esta rama superficial de la arteria cervical transversa que se va hacia posterior. ¿Ok? Después de estos músculos de la parte del trapecio vamos a tener el músculo dorsal ancho. Este músculo dorsal ancho, si se acuerdan, viene desde la parte posterior. Es un músculo grande, aplanado y de forma triangular. Este comienza justamente desde la parte inferior de la región dorsal del tronco y se afila a medida que asciende formando un ancho tendón que se inserta justamente en el húmero. Entonces su función va a tener también dentro del miembro superior. Como tal, los movimientos asociados con este músculo van a incluir la extensión, la aducción y la rotación interna del miembro superior. Y el dorsal ancho también puede deprimir el hombro, evitando su desplazamiento superior. El nervio que va a estar inervando al músculo dorsal ancho es el tóraco-dorsal, que es rama del plexo braquial. Junto con él va a pasar también la arteria y la vena tóraco-dorsal, que se van a originar justamente en la región de la axila. Si se acuerdan, esos nervios los vimos en la región de la axila cuando estuvimos viendo mama. Después del dorsal ancho tenemos al romboides mayor y al romboides menor. El romboides mayor y el romboides menor son dos músculos que se encuentran inferiores al elevador de la escápula. El romboides menor va a ser superior y el romboides mayor va a ser inferior. Este romboides menor es pequeño, es de forma cilíndrica, se origina justamente en el ligamento nucal del cuello y en las apófisis espinosas de las vértebras de C7 y T1 para insertarse en el borde medial de la escápula, justamente opuesto a la raíz de la espina de la escápula. Mientras que el romboides mayor, que es más grande, se origina justamente sobre las apófisis espinosas de las vértebras torácicas superiores y también se inserta en el borde medial de la escápula. Estos dos músculos trabajan de forma conjunta para retraer o acercar la escápula
hacia la columna vertebral y también puede ayudar a rotar la cara lateral de la escápula en sentido inferior. Entonces, estos músculos están justamente por debajo del músculo trapecio. Ahí, aunque estén debajo del músculo trapecio, también se les considera dentro del grupo superficial. Y por último, vamos a tener este músculo, que es el músculo elevador de la escápula. Este músculo elevador de la escápula es un músculo que va a descender a partir de las apófisis transversas de las vértebras cervicales superiores hacia la parte superior de la escápula en su borde medial, justamente en este ángulo que es el ángulo superior. Como su nombre lo dice, se va a encargar de elevar la escápula apoyado junto con el músculo trapecio y también ayuda a rotar inferiormente el borde lateral de la escápula. Está inervado principalmente por C3 y C4, nervio escapular dorsal, y también va a estar irrigado por lo que serían las arterias cervicales transversa y la cervical ascendente. Entonces, estos serían los del grupo superficial. ¿Dudas? Doctor, ¿hasta dónde dijo que llega el trapecio hacia abajo? O sea, ¿hasta qué vértebra? El trapecio como tal va a ir desde lo que sería todo, eh, desde la parte de la nuca, sus fibras van descendiendo y prácticamente hasta la vértebra T12. ¿Ok? Gracias. Doctor, ¿qué nervio inervaba el trapecio? El trapecio va a estar inervado por el nervio accesorio, ¿Y por cuál estaba irrigado? por una rama superficial de la arteria cervical transversa. Ah, ok, gracias. ¿Y el dorsal ancho por qué estaba irrigado? El dorsal ancho va a ser irrigado por la arteria toracodorsal. Gracias. ¿Ok? Ujú. Entonces, aquí está este cuadrito. Ven aquí, ese es el nervio dorsal escapular, que es parte del nervio accesorio. Y aquí vemos la arteria cervical transversa, que va a irse y va a ir para la parte superior para irrigar a lo que sería el músculo romboides. Y después tenemos la parte profunda de la arteria cervical transversa, que se va a ir por debajo justamente del romboides mayor y del romboides menor. Después tenemos este grupo que es el grupo intermedio. ¿Ok? Los músculos del grupo intermedio de la región dorsal van a incluir dos finas láminas musculares en la parte superior y en la parte inferior de la escápula. Inmediatamente van a estar profundos los músculos del grupo superficial. Estos dos músculos, que es el serrato póstero superior y el serrato póstero inferior, van a discurrir oblicuamente en sentido externo desde la columna vertebral para insertarse justamente en las costillas. Estos como tal le van a dar una función de tipo respiratorio y en ocasiones han sido designados dentro del grupo respiratorio. Entonces, dentro del tórax los llegamos a mencionar, pero no les dimos tanta importancia porque no participaban como tal el 100% en la respiración, sino que se van a clasificar dentro del grupo de los músculos de la región dorsal. El serrato póstero superior como tal va a ser profundo al romboides, mientras que el serrato póstero inferior es profundo al dorsal ancho. Ambos músculos serratos posteriores se van a insertar en la columna vertebral. Las de la parte superior van a descender y las de la parte inferior van a ascender. Estos van a estar inervados por ramas segmentarias de los ramos anteriores de los nervios intercostales y también su aporte vascular proviene de la parte segmentaria a través de las arterias intercostales. Y su función como tal del músculo serrato póstero superior va a ser elevar a las costillas de la segunda a la quinta costilla
Y del serrato posterior inferior, su función va a ser deprimir las costillas 9 a 12 y puede evitar también la elevación de las costillas cuando se contrae el diafragma. Entonces, estos son los dos músculos del grupo intermedio. Entonces, igual esta es su tabla, donde está su origen, su inserción y su inervación. Si fijan, son ya de los nervios intercostales. Como tal, el grupo profundo, ya como les comentaba, van a ser estos músculos intrínsecos, o sea, son los músculos que realmente están moviendo y van a participar en la flexión, la extensión y la rotación de la columna vertebral. Y estos se van a extender desde la pelvis hasta el cráneo y van a estar inervados de forma segmentaria a través de los ramos posteriores de los nervios espinales. Dentro de estos grupos vamos a ver que hay extensores y rotadores de la cabeza y el cuello, los extensores y rotadores de la columna vertebral y músculos segmentarios cortos. También vamos a ver que la irrigación de estos músculos va a estar dado principalmente a través de las ramas de las arterias vertebrales, de la arteria cervical profunda, la cervical transversa, las intercostales, las subcostales y la lumbar. Entonces, la fascia, como tal, estos músculos van a estar envueltos a través de un tejido conectivo que va a ser la fascia toracolumbar. Esta fascia toracolumbar va a cubrir a todos estos músculos profundos y es clave para la organización global y la integridad de esta región. En la parte superior va a pasar justamente anterior al músculo serrato posterior y se continúa con la lámina superficial de la fascia cervical del cuello. Entonces, fíjense, la fascia toracolumbar empieza desde el cuello en la fascia cervical superficial y va a ir descendiendo. En la región del tórax va a cubrir a los músculos profundos y los separa de los músculos de los grupos superficial e intermedio. Mientras que medialmente se va a fijar a las apófisis espinosas de las vértebras y lateralmente a los ángulos de las costillas. Entonces aquí vamos a ver, este es de la región lumbar. En la región lumbar vamos a ver que tenemos esta parte posterior que va a ser la hoja posterior de la fascia toracolumbar que envuelve estos músculos de la columna. Después tenemos una hoja media y después tenemos la hoja anterior. En la hoja anterior va a estar envolviendo el músculo cuadrado lumbar, ¿sí? Pero aquí, por ejemplo, vean el músculo dorsal ancho. El músculo dorsal ancho que pertenece al grupo superficial no va a estar dentro de esta fascia toracolumbar, ¿ok? Solamente los del grupo profundo. Tampoco el psoas, que está dentro ya de la cavidad abdominal, va a estar envuelto por esta fascia toracolumbar. Después, dentro del grupo profundo de los músculos dorsales vamos a tener el grupo de los músculos espinotransversos. Este grupo espinotransverso, vamos a empezar con los músculos extensores y rotadores de la cabeza y el cuello. Estos dos músculos espinotransversos van a discurrir desde las apófisis espinosas y el ligamento nucal, que es el ligamento nucal, las apófisis estarían por dentro, las apófisis espinosas, y se van a ir en sentido superior y lateralmente. Entonces tenemos el músculo espléneo de la cabeza y el músculo espléneo cervical. El espléneo de la cabeza, como tal, es un músculo ancho que se inserta justamente en el hueso occipital y en la apófisis mastoides del hueso temporal. Mientras que el espléneo del cuello se inserta en la apófisis transversa de las vértebras cervicales superiores. En conjunto, estos músculos espinotransversos dirigen la cabeza hacia atrás, extendiendo el cuello, e individualmente cada uno va a ayudar a rotar la cabeza hacia un lado.
se va a girar exactamente al mismo sitio donde el músculo se contrae. Entonces, este grupo son los espinotransversos y dentro de los espinotransversos tenemos al esplenio de la cabeza, o esplenio capitis y el esplenio cervical. ¿Ok? Después tenemos al grupo profundo. De este grupo profundo vamos a tener ahora los extensores y rotadores de la columna vertebral. Dentro de los músculos erectores de la columna tenemos a todos estos músculos. Los iliocostales lumbares, iliocostales torácicos, iliocostales cervicales, longísimo del tórax, longísimo del cuello, longísimo de la cabeza, el espinoso torácico, el espinoso del cuello y el espinoso de la cabeza. Todos estos son erectores de la columna. Entonces, todos los músculos erectores de la columna son la mayor cantidad de músculos que van a estar en la región dorsal del tronco. Estos se encuentran justamente posterolateral a la columna vertebral, entre las apófisis espinosas y los ángulos de las costillas lateralmente. Estos van a estar cubiertos en las regiones torácica y lumbar por la fascia toracolumbar y los músculos serrato posterior inferior, romboides y esplenios. Toda la cantidad de músculos se originan a partir de un tendón ancho y grueso que está fijado justamente a la región del sacro, a las apófisis espinosas de las vértebras lumbares y a las torácicas inferiores, así como a la cresta ilíaca. Entonces vemos aquí está la cresta ilíaca y vean cómo está todo este tendón conjunto que se origina en el sacro y estos músculos van a ascender, ¿ok? Y tenemos, por ejemplo, aquí este músculo, que es el longísimo del tórax, o longísimo torácico. Tenemos estos que son los iliocostal lumbar. Tenemos aquí el longísimo del cuello, que va a ser la parte superior. Tenemos los músculos espinosos, el longísimo, los iliocostales. ¿Ok? Este se va a dividir en la región lumbar superior en 3 columnas verticales de músculos, cada una de las cuales se subdivide regionalmente aún en lumbar, torácica, cervical y de la cabeza, dependiendo del sitio donde se inserten superiormente los músculos. Entonces, todos estos vienen desde la parte inferior, ¿sale? Entonces, de la parte externa, o que la que está situada más lateralmente de los músculos erectores, es el iliocostal. Entonces, ven, aquí está el iliocostal, que vendría siendo acá. De este músculo o iliocostal se asocia con los elementos costales y discurre desde el tendón común y da origen a múltiples inserciones en los ángulos de las costillas y las apófisis transversas de las vértebras cervicales inferiores. En la columna medial o intermedia vamos a tener el longísimo. ¿Ok? El longísimo es la mayor de la subdivisión de los erectores de la columna y se extiende igual desde el tendón común, en la región del sacro, hasta la base del cráneo. A lo largo de esta va a disponerse de forma lateral el músculo longísimo y se encuentra en el área de las apófisis transversas de las diferentes vértebras. Y en la parte más medial vamos a tener al espinoso. Entonces el espinoso es la más pequeña de estas subdivisiones y conecta las apófisis espinosas de las vértebras adyacentes y es el más constante en la región torácica y está generalmente ausente en la región cervical. Y se va a asociar con otro músculo más profundo que es el semiespinoso de la cabeza a medida que el grupo erector de la columna se aproxima al cráneo. Entonces, aquí está el iliocostal. Entonces, el iliocostal se va a subdividir dependiendo de qué región estemos. El iliocostal lumbar, iliocostal torácico, iliocostal cervical. Después tenemos longísimo. Entonces, tenemos el longísimo torácico, longísimo del cuello y longísimo de la cabeza. Y después tenemos el espinoso. Tenemos el espinoso torácico, que es el más común. Y así ya tenemos a todos estos. Entonces, iliocostales, lumbar, torácico y cervical, longísimo, torácico del cuello de la cabeza y espinoso, torácico del cuello de la cabeza. Entonces, si fijan, no están tan difíciles
de comprender todos los músculos erectores de la columna. ¿Ok? Y van de lateral a medial, iliocostal, longísimo y espinoso. Ya si les queda un poquito más claro, porque luego los ven y dicen, ah, son un montón. Y después tenemos a los transverso espinosos. Los músculos transversos espinosos se dirigen oblicuamente, superior y medialmente desde las apófisis transversas a las apófisis espinosas y ocupan el surco entre las dos prolongaciones vertebrales. Estos van a estar profundos a los erectores de la columna y están constituidos por 3 subgrupos principales. Los músculos semiespinosos, y otra vez semiespinoso torácico, semiespinoso del cuello, semiespinoso de la cabeza. Los multífidos y los rotadores, que son rotadores lumbares, torácicos y cervicales. Entonces aquí tenemos todos los músculos que están profundos, que son los transverso espinosos. Entonces, dentro de estos músculos, a ver, permítanme un tantito. Entonces, tenemos a los músculos semiespinosos. Estos son los más superficiales. Estos semiespinosos como tal llevan fibras musculares en el grupo transverso espinoso, se originan en la región torácica inferior y terminan insertándose justamente a nivel del cráneo. Entonces ven, aquí están los semiespinosos, cómo van bajando y se van insertando en toda la parte superior hasta la parte torácica. Se encuentran músculos semiespinosos en las regiones torácicas y cervicales, insertándose en el hueso occipital en la base del cráneo. Después tenemos a otro grupo que va a ir profundo a este grupo semiespinoso, que son los músculos multífido. El multífido, como tal, se extiende a lo largo de toda la columna vertebral, discurren desde un punto lateral en sentido superior y medial y se insertan en las apófisis espinosas. Entonces, estos son los multífidos. Los encuentran por debajo del semiespinoso, pero este sí va a bajar hasta la columna lumbar, hasta la región del sacro. Y estos están presentes en toda la longitud de la columna vertebral, pero más desarrollados en la región lumbar. Y los más pequeños son los músculos rotadores y son los músculos más profundos. ¿Ok? Estos son los rotadores que se van a encontrar en la parte profunda. Estos músculos rotadores están presentes igual a lo largo de toda la columna vertebral, pero están más desarrollados en la región del tórax. Sus fibras se van a extender en sentido superior y medialmente desde las apófisis transversas a las espinosas y cruzan dos vértebras, los rotadores largos, o se insertan en la vértebra adyacente cuando son los rotadores cortos. ¿Ok? Entonces los cortos van directamente y los largos pasan a las dos vértebras inferiores. ¿Ok? Cuando los músculos de este grupo transverso espinoso se contraen de forma bilateral, extienden la columna vertebral, que es el movimiento similar a los erectores de la columna, pero cuando solo se contraen los músculos de un lado, van a dirigir las apófisis espinosas hacia las apófisis transversas deseadas, haciendo que el tronco gire o rote en dirección contraria. Y un grupo también de este que va a ser el semiespinoso de la cabeza, tiene una acción única porque este es el que se inserta justamente en la base, en el cráneo. Cuando se contrae de forma bilateral, este músculo desplaza la cabeza hacia atrás, mientras que su contracción unilateral mueve la cabeza posteriormente y la gira, haciendo que el mentón se desplace en sentido superior. ¿Ok? Entonces, esos serían del grupo profundo los músculos transverso espinosos y nos faltarían los músculos segmentarios. Pero esos los vamos a ver la clase de mañana. ¿Ok?